Hoy vamos a hablar de la depresión, porque ya hablé en otros videos de mi proceso con la depresión muy por arriba, así que si quieren ir a verlos a mi canal, están ahí. Pero hoy quería hablar en profundidad de lo que fue mi proceso de depresión. Habiendo dicho este disclaimer, voy a arrancar con esta historia tan triste y deprimente. Tuve problemas con la depresión desde que era muy chica. O sea, yo la primera vez que me he auto lastimado a mí misma tenía 11 años, literal. Y la verdad era que no entendía lo que estaba haciendo siquiera, o sea, simplemente me sentía muy mal. Tuve una herramienta punzante y nada, la apliqué sobre mi cuerpo, ejercí presión sobre mi cuerpo con esa herramienta, ¿no? Y me empecé a sentir como bien, como que me dio un placebo, ¿no? El pedo es que yo era muy chica y yo no entendía lo que me pasaba. O sea, yo solamente sentía que estaba muy, muy, muy triste, como que estaba mal, pero no, realmente como que no le podía poner palabras a lo que pasaba. Y obviamente tampoco podía hablar de eso con nadie porque ni siquiera yo entendía lo que me pasaba porque evidentemente era una nena, era una nenita chiquita. Entonces es muy difícil cuando sos un nene chiquito y te pasa algo y que no lo puedes ni siquiera expresar porque no es de que, ay, me duele la cabeza, o sea, es como algo muy por adentro, ¿no? Pero bueno, nada, viví mi vida X, más o menos a los 15 años, vuelve todos estos episodios. Y yo me sentía muy mal, era en un momento en el que, bueno, mis papás se estaban separando y no, y a ver, el pedo no era que se separasen, de hecho sentí como bastante alivio que cuando se separaron, sino más bien era como todo lo que había detrás, o sea, uno de mis hermanos en ese momento, o sea, mi papá se había ido de la casa y uno de mis hermanos fue como el que asumió el rol de padre, pero lo asumió como podía, nadie lo obligó a hacerlo, pero pues a él le salió así y nada, me recagaba palos, básicamente. Eh, Vivía en un pueblo y en ese pueblo me hacían bullying también, todo el mundo me hacía bullying en ese pueblo de mierda. Nada, la verdad es que aparte plena adolescencia me sentía súper mal y empecé de vuelta a hacerle rejuniones a mi cuerpo con elementos punzantes, ¿no? Básicamente. Además también había empezado a como robarle pastillas tipo ansiolíticos a mi mamá, porque era como la manera que tenía como de sobrellevar toda esa situación, ¿no? Obviamente eso terminó para la mierda. Me mudo a Buenos Aires, pues yo vivía en este pueblo de mierda, como a los 16 años me mudo a Buenos Aires, por un tiempito estuvo todo bien y más o menos a los 18, sí, 10, sí, 18 por ahí, empecé, no me hacía marcas en mi cuerpo, pero sí o sea, seguía automedicándome, básicamente, porque en un momento me empecé a sentir mal de vuelta. Y, y digo, y está re loco porque como que a medida que fui creciendo fue cuando empecé a poder ponerles palabras a lo que sentía o cómo me sentía, ¿no? Obviamente en ese tiempo ya fue que me mandaron de vuelta al psicólogo. Bueno, yo, no, mentira, toda la vida fui al psicólogo, pero ahí ya me mandaron un psicólogo en plan de que, güey, esta chica está del ojete, pero del ojete en serio. Esa psicóloga me derivó a un psiquiatra. Fue como la primera sentencia de que yo estaba loca como una cabra. Y digo, estaba loca como una cabra porque en ese momento el estar deprimido era básicamente eso, estar loco. O sea, como que si hoy en día no hay tanta información sobre la depresión, en ese momento, hace 15 años o 10, menos. O sea, literal.
sea, era tabú, pero completamente. Entonces, nada, me empezaron a medicar, ya psiquiátricamente y todo el rollo este. Eh, un día mi papá me encuentra, mi papá llega de viaje, y yo no tuve más que la maravillosa idea de un día anterior, un día antes a que llegue de viaje mi papá, eh, querer auto Petit Suisse. Ya había tenido varios intentos de auto Petit Suisse, pero bueno, pues sabes, ahí mi papá llega de viaje, me encuentra tipo literal dopadísima, o sea, toda con líquido rojo, o sea, acá tipo mal. Y ustedes van a decir de que es un llamado de atención lo que estabas haciendo. Y yo de que, da, obvio, pendeja. Pero no era un llamado de atención de que, ay, denme atención. Es que hay algo que le pasa, y esto solamente me lo va a entender la gente que ha pasado por situaciones similares, que vos estás en una y no sabes cómo pedir ayuda. O sea, no encontrás la forma de pedir ayuda. Una persona normal puede decir de que, ay, güey, pero ¿por qué no te acercaste y por qué no le dijiste a alguien de que, ay, estoy mal? Porque ni siquiera vos entendés qué es lo que realmente te pasa. O sea, tardás muchísimos años en entender realmente qué era lo que te pasaba. Y yo tuve que pasar por todo ese proceso y pasar 10 años para hoy en día poder entender todo lo que me pasó y poder ponerlo con palabras y poder decir, ah, no, pues sí, yo sufrí de depresión. Pero en ese momento no puedes pedir ayuda porque no sabes de qué forma puedes pedir ayuda, porque ni siquiera sabes qué es lo que te pasa. Y eso es lo más complicado de todo y es lo más peligroso. No sé si lo más peligroso, pero sí es una de las cosas más peligrosas de esta enfermedad. Que como no sabes pedir ayuda, estás buscando la forma, no tenés palabras para pedir ayuda efectivamente y lo haces intentando de alguna u otra forma de que alguien se dé cuenta de lo que te pasa y que te tienda una mano, y el resto pues, no se da cuenta o sí se da cuenta pero no saben qué hacer tampoco, porque pues tampoco nadie nace sabiendo cómo manejarse frente a una situación así. Tienes un hijo, un hermano, un amigo, un tío, lo que sea. Entonces, bueno, nada, el pedo fue que mi papá me encuentra, ahí me hacen lo que se llamó la internación domiciliaria. Es decir, pues va llaves, va plata, va salidas, va libertad, va amigos, va todo. Y esta chica a partir de este momento está internada en la casa. ¿Ok? Lo único que puedo hacer es, la pueden traer a las consultas psiquiátricas y ya, no hay más nada. Obviamente eso hizo que empeore mi situación al punto que un día, cuando tenía 21 años, yo estaba hasta acá, güey. O sea, hasta acá, o sea, como que estaba desesperadísima y fue en ese momento que me agarró como un brote. Porque me agarró un brote, empecé como a poner el encendedor muy cerca de mi piel. De hecho, todavía tengo la cicatriz acá. Hacía pa, 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 pa. O sea, ya me quería morir literalmente. Y nada, ya mis papás ya ahí como que ya dijeron de que, güey, hay que hacer algo, llamaron a la ambulancia psiquiátrica, vino la ambulancia psiquiátrica, entonces bueno, nada, me pusieron un sublingual, no sé qué, y ahí ya el psiquiatra que vino, como que sí, ya le dijo a mi mamá y a mi papá de que no, pues esta chica hay que internarla. O sea, esta chica ya no puede estar, o sea, necesita una internación en una clínica psiquiátrica. Si ella da el consentimiento, pues yo ya era mayor de edad, pues ya arreglo todo para pues, llevarla hoy. Yo obviamente estaba súper mal, pero bueno, accedí a hacerlo porque yo ya no tenía más nada que perder. Yo lo único que quiero es no sentir más esto, porque ya no es que estoy deprimida, sino que ya estoy, o sea, la misma depresión me deprime. O sea, era como una doble depresión. O sea, estoy deprimida de estar deprimida, ¿entendés? Entonces yo ya ni siquiera sé nada, o sea, no me importa nada, estoy completamente regaladísima
que hagan lo que tengan que hacer de mí y ya. Me internaron, fue una situación horrible. Me dieron el alta, tuve que seguir haciendo acompañamiento en un centro de día, se llama hospital de día, y ya después, finalmente, un día, cuando me dieron el diagnóstico real, yo no sabía lo que era el significado de ese diagnóstico que me dieron, y yo dije, no mames, o sea, ni de pedo, o sea, yo no puedo volver a vivir esta situación. O sea, como que básicamente a mí me dijeron que iba a tener depresión toda mi vida, ¿no? Y yo cuando me dijeron eso, yo pensé en mis adentros y en las profundidades de mi mente de, güey, yo llego a pasar de vuelta por esto y no lo voy a pasar de vuelta. O sea, si a mí me llega a pasar de vuelta una situación como la que yo viví, yo bye. O sea, bye. Que esto es la promesa que les cuento en el video del día 2 de 365, empezando de cero. Así que vayan a verlo también si quieren. Pero nada, literalmente dije no, o sea, yo sí quiero vivir, yo sí tengo planes para mi vida, yo sí tengo ambiciones, yo sí tengo metas, yo quiero vivir y quiero ser feliz. Y obviamente ahí empezó un trabajo súper duro de dejar de estar deprimida para empezar a estar bien y nada, con los años estar normal, por así decirlo, aunque siento que las personas que sufrimos de depresión, no es que dejamos de ser deprimidas, ¿cómo? No es que dejamos de ser depresivas, o sea, vivimos como si fuésemos alcohólicos en recuperación, básicamente, ¿no? Como cuando vivís abstemio por, no sé, y vas contando los años, de que no, pues hace 20 años soy sobrio, ¿entendés? Bueno, así vivimos, creo yo, las personas que sufrimos de depresión real. Y acá o sea, lo que a mí siempre me choqueó y me hizo pensar mucho, eh, ahora, 10 años más tarde, es entender realmente qué era lo que me había pasado. Porque es muy difícil explicar la depresión. O sea, es como, o al menos como lo sentía yo, es ya desde un lugar que, o sea, algo que nos distingue de los animales es que nosotros tenemos sentimientos, ¿no? Las cosas nos gustan, no nos gustan, nos generan odio, nos generan amor, nos generan rechazo, nos generan asco, nos generan, no sé, emoción, alegría, paz, lo que sea. La depresión es la nada misma. O sea, la depresión es no sentir absolutamente nada. Y solamente siento yo que las personas que pasamos por esto o que están pasando por esto van a entender lo que les estoy diciendo. Una persona que nunca ha sufrido de depresión nunca va a entender lo que es efectivamente la depresión, porque es imposible que si vos sos una persona que está bien, puedas mesurar en tu cabeza el no sentir nada. Es un vacío completo. No es que vos estás mal y ya, y estás llorando y ya, y no te puedes levantar de la cama porque sos una vaga o un vago y ya. Es que no podés, porque estás en un vacío y tu vida pasa a ser un gris, literalmente. Estás viviendo en una zona gris constantemente. Y era lo que me pasaba a mí. Yo cuando me imaginaba, en ese momento cuando estaba deprimida, yo me imaginaba como que estaba en el fondo del mar, como flotando en la parte oscura del océano, donde ya no llega la luz del sol. O sea, o que hay como un hilito así, de lucecita, pero muy tenue. Eh, y estaba así como flotando adentro, y cada vez me iba más para abajo, donde estaba más oscuro, y cada vez más para abajo, y cada vez más para abajo. O sea, así me sentía yo, donde no ves nada, todo es negro y vos estás ahí flotando, ¿no? Y a mí como, o sea, cuando empecé a racionalizar este pedo, en realidad no fue de que un día me desperté y estuve mal y ya, o que me pasó algo específico que hizo que yo tenga depresión. Es que literalmente de repente empezás a no encontrar tanto gusto por las cosas que te gustaban. Y de repente, no sé, te empezás a juntar con tus amigos y te sentís muy ajeno.
O incluso, tipo, a mí me pasaba mucho cuando era adolescente, por ejemplo, que estaban, tipo, todas mis amigas, estaban todas, ah, jijiji, jajaja, y yo de repente de que, bye, me voy. Y literalmente me paraba y me iba porque en plan de, güey, no quiero estar acá, o sea, no entiendo que, o sea, no, sí, estoy ajena completamente y me sentía completamente ajena. Empezaba a sentirme completamente disociada, no sé si disociada, pero sí como ajena a lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Como si yo dejase de estar viviendo mi vida y estuviese como si fuese un espectador pasivo viendo la vida de otros, ¿entendés? Em, Eso empezó a traducirse incluso también en cuando no salía con nadie porque me empezaba a encerrar y esos encierros empezaban a hacer de que, ah, no, pues son las 2 de la tarde y hay sol, no, la luz me está haciendo mal, entonces voy a bajar la persiana y me voy a quedar en la cama y de que si venía alguien a decirme, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no vamos? Pero dale, levántate. No tengo fuerza. O sea, no es que no quiero, es que no tengo fuerza. Me duele el cuerpo y me duele la mente y me duele el alma y no me puedo levantar de la cama. No puedo. Es más, no me puedo levantar ni siquiera para ir al baño, ni siquiera para comer. Entonces, a partir de ese momento es cuando empezás a sentir como este gris y empezás a vivir como entre paréntesis, o sea, todo pasa alrededor tuyo y vos de repente estás como en una situación en la que sos ajeno absolutamente a todo y tu vida ya no es tuya. Y ahí siento yo que hay como varias etapas, porque lo que me pasaba a mí al principio era como que sí, el desgano y la apatía completa en absolutamente todo, pero después de repente empezaron a aparecer voces en donde ves que no servís para nada, ves que todo lo que haces lo haces mal, ves que lo único que tenés que hacer es levantarte para ir al cumpleaños de tu amiga y no podés, sos una inútil, sos esto, sos lo otro, pa. Esas voces empiezan a tener más fuerza frente a las voces buenas, por así decirlo, hasta que en un momento, literalmente, esas voces terminan como comiéndose las voces buenas y lo único que vos podés pensar es en esos pensamientos malos, que no son reales, obviamente, pero que te dominan tu cabeza. Y en un momento, hasta esas mismas voces se apagan y queda todo como las películas cuando de repente está tic, 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 y de repente se tic, literal así. Y tu mente pasa a eso, a ser un vacío completamente. Tu mente pasa a ser un vacío, vos sos un vacío y no hay absolutamente nada, ni nadie, ni palabra, ni nada que te pueda hacer sentir bien o que te pueda hacer mejorar, porque vos ya estás en un punto en el cual ya ni siquiera hay algo que quede de vos, de eso anterior que fuiste, de esas cosas que te gustaban, que digas, bueno, pues esto sí me puede salvar. O sea, no hay absolutamente nada. Y ahí es donde yo siempre digo, ese es el momento en el que o pedís ayuda o sea, te petit suisse. En mi caso particular, de la manera en la que pude pedir ayuda, fue de la que me salió. O sea, fue track acá, empastillándome, o sea, tratando de exteriorizarlo porque también es, aparte es desesperante, porque obviamente es desesperante no sentir nada y uno lo que está buscando todo el tiempo es sentir algo, así sea algo malo, pero sentirlo. Y hay otras personas que lamentablemente no pueden. Y yo en ese sentido agradezco muchísimo y fui muy privilegiada y soy muy privilegiada en el sentido de que yo pude atenderme y pude atenderme con buenos psiquiatras y me pudieron mandar a una clínica muy buena donde hubo una atención increíble y mis papás dentro de su poco conocimiento, porque no son, o sea, de repente tu hija está así, no sabes qué hacer, o sea, no es algo de que, ay, sí, deja que veo el manual de padres para ver cuando a mi hija le toca la depresión, a ver qué tengo que hacer, o sea, no, pero
que todos me pudieron acompañar y que pude salir adelante porque tuve una red de apoyo. Por una cuestión económica, yo sé que en muchos casos, y sobre todo acá en México, lamentablemente, poder asistir a un psiquiatra, poder comprar medicinas, poder ir a un psicólogo es una cuestión de privilegio y me he enterado de lo que cuestan unas sesiones con un psicólogo, con psiquiatras, o sea, es carísimo y lógicamente tenés que tener varo para hacerlo y es lamentable porque siento que la salud mental tendría que estar al alcance de todos. Eh, pero siempre a todas las personas que no están no pueden acceder a este tipo de tratamientos, que igual traten de buscar una red de apoyo en sus amigos, que traten de buscar una red de apoyo en páginas, hay un montón de páginas de redes de ayuda que son gratuitas, pero no se dejen estar, o sea, yo creo que si a mí, por ejemplo, me hubiesen tratado desde más chica, quizás, o si se hubiesen dado cuenta a mis papás de más chica, quizás no hubiese pasado por todo lo que pasé, o quizás tenía que pasar igual para, no sé, aprender cosas, ni idea. Eh, la realidad es que la recuperación de una depresión es súper ardua y súper agotadora, pero vale la pena todo el proceso. O sea, no... Siempre lo más fácil es decir, ay, no, pues ya terminó con todo, como yo también lo he pensado en su momento. Y la realidad es que no, es que hay un montón de alternativas antes para que puedas vivir. Al fin y al cabo, todos queremos vivir y todos queremos ser felices. Y hay personas a las que nos cuesta un poco más la felicidad que a otras, ¿no? Me acuerdo que, bueno, yo tenía un tío, bueno, un tío simbólico, no de sangre, al que quise mucho, ya se murió, Francis, que era psiquiatra, un psiquiatra muy, una eminencia, que te dijera, en Argentina. Y él, la noche antes de que me internen, como que él vino y me platicó y no sé qué, y como que me dijo de que la felicidad muchas veces está en un envase podrido. Y para encontrar la felicidad vas a tener que abrir ese envase y vas a tener que sacar todo el olor a podrido y toda la mierda que hay. Y obviamente te va a dar asco y obviamente es horrible el proceso y tal, pero pues ahí abajo está. Y cuando encuentres la felicidad, en realidad te vas a dar cuenta de que vos no sos la loca. Te vas a dar cuenta de que vos vas a tener mucha más fortaleza y vas a estar mucho más cuerda que mucha de la gente que está alrededor tuyo. Y no mames, sí. Sí, yo hoy en día, que ya pasaron muchos años, como que digo, después de esa situación, he pasado por otras situaciones de mierda, como por ejemplo, si van a ver mi primer video de YouTube, la razón por la cual empecé este canal, pero neta, a mí siempre me pasa lo mismo, o sea, yo después de haber vivido eso, la fortaleza mental, y con eso no lo estoy hablando desde un lugar de agrandada, ni de creída, ni nada por el estilo, sino que después de haber pasado lo que pasé, cualquier otra cosa que me pase, güey, neta, que no me noquea, pero ni de pedo. O sea, si salí viva de una depresión, puedo salir viva de cualquier cosa. Si salí viva de una depresión, puedo salir triunfante, ya me puedo considerar ganadora en esta vida. Porque lamentablemente no todas las personas, lamentablemente, tienen la fortaleza como para poder salir vivos, porque, repito, es un trabajo súper agotador el mejorarse, pero es un trabajo que vale 100% la pena, la verdad. Eh, Busquen redes de apoyo si están pasando por una situación así. Traten de pedir ayuda, no de la manera en la que yo he pedido ayuda, traten de pedir ayuda de una forma más sana. Eh, pero, pero sí háganlo. O sea, no se dejen estar porque
porque literal como que es como una lucha la depresión, es como una guerra en la que estás luchando y en guerra con vos mismo. Y, ay, perdón, voy, voy a... mm. Em, y no te puedes dejar vencer, no te puedes dejar vencer. O sea, no, no puedes dejar que te gane, porque sos vos mismo. Y, y si estás pasando por una situación así, y sobre todo si te sentís juzgado en la sociedad y por la gente que te conoce, o como me ha pasado a mí, que me juzgaban un montón, no sé, hasta era medio como la chistosita. Después igual, tomá, 5 años más tarde cayeron todos, pero bueno, no importa. No, o sea, no me estoy poniendo contenta de eso, pero muchas de las personas que se han como burlado de mí o alejado, después venían, ay, es que sí, me dieron ataques de pánico. Ah, sí, bueno, no te la puta que te parió, pedazo de forro. Bueno, no importa eso. Eh, pero si te estás sintiendo juzgado, si te estás sintiendo observado o como que te burlado, créeme que somos más las personas que hemos pasado por situaciones así, y es más, tanta gente que pasa por situaciones así y que pasa por depresiones y jamás en la puta vida ni siquiera tienen los huevos para poder sacarlo, que los que realmente están sanos. Entonces, acordate siempre de que hay un montón de gente, y yo me incluyo, que te apoyamos y que te vamos a entender y que no te vamos a juzgar. No son débiles, no, no, por tener esta enfermedad no sos débil, al contrario. Eh, Porque hay que ser muy fuerte y hay que tener muchos huevos para poder bancarse una depresión. Hay que tener muchos huevos para querer auto petit suisse y aún así seguir vivo. Eh, Así que nada, eso, la super bajé. Pero nada, si están en una situación así, obviamente, y quieren platicarme en los comentarios, mm, yo feliz, obviamente, de escucharlos y en lo que los pueda ayudar, obviamente los voy a ayudar. Y nada, eso, nos vemos en un próximo video. Era eso, les quería contar ese proceso que he pasado. Eh, y vayan a ver mi primer video y también el del segundo día o el tercer día de 365, en donde van a entender un poco más a qué viene esto que estaba hablando hoy. Y obviamente les voy a dejar las líneas de ayuda y todo para que si les está pasando esto, eh, ojalá se recuperen y ojalá ganen. Nos vemos en el próximo video. Bye.